estudié una carrera sin salida laboral. Trabajé en una cadena de montaje y en un año sabía, de verdad que no era para mí. Trabajé y tenía un puesto de funcionaria interina y lo dejé por intuición, pura intuición. De todo esto te voy a hablar y espero que te sirva de ejemplo. Si tú estás en ese punto que no sabes muy bien en la vida qué hacer, que tienes la sensación de ir contracorriente, que sientes una cosa pero te dicen que no la hagas, quédate porque te voy a compartir de corazón toda mi experiencia y la de veces que he tomado decisiones que, como digo yo, que parecen decisiones bomberas, de bombero, por esta cosa de no tiene ni pies ni cabeza ni ningún sentido, y cómo después de años he mirado así para atrás y se han unido los puntos. Entonces, si no me conoces, soy Ola Lazcano, soy esa persona de confianza con la que puedes tomar decisiones financieras y te cuento cómo he llegado hasta aquí. Porque yo no estudié una carrera con salida como podía ser económicas o empresariales o... Yo estudié biología. Soy licenciada en biología. Haciendo unos años para atrás, también te contaré que ya apuntaba maneras. De pequeña siempre he querido ser veterinaria. Lo descarté porque me imaginaba operando animales o que me viniesen y me dijesen hay que ponerles eutanasia y era como, uff, no voy a ser capaz. Entonces ahí ya decidí que aquel no era mi camino. Después también había una parte de biología marina que era como, ay, eso es lo que quiero hacer, pero aquí había que irse a las Islas Canarias a estudiar y no me apetecía alejarme de casa, de mis padres. Entonces me quedé a estudiar biología aquí. También te contaré que con 16 años me saqué el carnet de buceo. Esto no es lo normal, pero yo lo tenía claro, era como, a ver, yo tenía clarísimo que quería bucear, que quería que fuese con bombona, con botella. Nos encanta decir, a mí me encanta decir bombona, que parece que te llevas la bombona de butano a bucear, pero bueno, es la botella de oxígeno. Y, me saqué el carnet con 16 años porque yo buceaba con tubo, hacía snorkel, pero me daba cuenta que no podía bajar, que era como veía paredes de peces y yo quería más abajo, más cerca. Y solo podía ser sacándose el carné y me saqué el carné con 16 años, que tampoco lo aconsejo porque me saqué con 16 y luego tienes que tener un compañero o compañera de buceo y yo en aquel entonces no tenía y era como complicado luego practicar e irse a bucear. Entonces, claro, ya se me veía un poco por dónde. Y yo estudié en una época en la que se valoraba mucho eso, que fuese una carrera con salida. Es verdad que por ese lado mis padres no me han presionado nunca. No sé si porque ellos no tenían carrera y daba igual qué carrera hiciese, la cosa era estudiar en una universidad. Pero yo quería estudiar biología y nadie me dijo lo contrario. Y sabiendo que no iba a tener, bueno, a priori que no iba a tener trabajo de ello, porque luego es verdad que puedes trabajar como profesora o tal, pero claro, si yo estudiaba biología era porque me apasionan los animales para hacer un trabajo de investigación con animales y tal. También te confieso que luego la carrera en sí, a mí personalmente me decepcionó mucho porque a mí siempre me han gustado como los animales grandes, que se vean, quiero decir, leones, elefantes, ballenas, cetáceos, peces. Y en la carrera de biología se estudia microbiología. Al final, células y... Vaya, no me acuerdo ni qué. Invertebrados. Era como casi que no llegabas a los peces cuando estudiábamos. En 5 años de carrera, no sé si había una asignatura vertebrados, que es donde veíamos el tema de los animales que a mí me interesaba. Entonces, bueno, fue una súper experiencia, no me arrepiento, nunca me he arrepentido de haber estudiado. Estudié lo que quise, disfruté la carrera un montón. No sé si es porque tengo un perfil yo optimista o qué. Y bueno, circunstancias de la vida, ya acabé la carrera y tocó enfrentarse al mundo laboral y por orientación y por consejo era, bueno, trabaja en la cooperativa. Encima, como hija de socio que era, pues tenía facilidad para entrar. Y aunque yo no sentía que por ahí no era como, no, yo no quiero hacer esto, tal, pero bueno, al final sí que ha habido momentos en la vida que por presión social he hecho aquello que me han dicho que haga. Muchas veces creo que es porque a veces hay una sensación,
la intuición es muy sutil. Habla muy bajito, entonces cuando habla la intuición, muchas veces es como la voz de los demás suena mucho más alto. Y además, cuando tenemos una intuición, muchas veces no somos capaces ni de argumentar por qué el camino es por ahí. Entonces, a veces que es como que yo por lo menos he sentido, y dime si a ti también te pasa, que dudo de mi, no de mi cabeza, sino de mi intuición, ¿no? Pongo en duda aquello que yo he decidido, en plan, ¿me estaré equivocando? Claro, si la mayoría de la gente me dice que tengo que hacer lo contrario, igual es que yo me estoy equivocando. Igual sí, igual no, quiero decir, pero al final a cada uno de nosotros nos toca hacer nuestro camino y nuestra vida. Entonces, si yo soy dueña de mi vida, elijo yo y decido yo. También me atengo a las consecuencias yo. Entonces, ahí empecé a trabajar en una cadena de montaje, haciendo hornos, que ya no existe la empresa, pero bueno, eran hornos, de bajar la puerta, meter allí el relojito, el temporizador, Bueno, pues estuve trabajando un año. Y ya ahí hubo otra vez, solía haber como temporadas de, van a hacer socios y tal. Y yo dije, no. Y yo ni voy a optar, ni pensar. Dije, así, además era como la excusa. Si yo no, ¿cómo se dice? A eso que calificar no, sino como no optas, ¿no? A esa, no, creo que no es la palabra, ahora no me va a venir. Ya me disculparás en esto, pero al ser lengua materna, muchas veces cuando hablo en castellano hay palabras que no me vienen. Entonces es como que yo me hice a un lado para darle paso a mi hermano. Es como, era la excusa razonable y perfecta. Era como, no, es que claro, si yo opto ahí, le voy a quitar opciones porque claro, yo estudié, tenía una carrera, bueno, se valoraban X cosas y digo, a ver si van a valorar más eso. Y bueno, pues que pase, le dejo espacio a mi hermano y era como, era mi razonamiento y mi excusa. Para no decir que es que esto no es lo mío. Esto no es lo mío, yo no quiero estar aquí toda la vida. No. Entonces, ahí ya decidí, hice un año, lo dejé. Luego es verdad que estuve colaborando con una asociación haciendo estudio e investigación de cetáceos, con delfines, ballenas. Fueron años fantásticos. Ahí sí que disfrutaba un montón, me apasionaba lo que hacía, pero también me daba cuenta que aquello tampoco daba de comer. Es decir, claro, es como, me encanta, podría estar así, pero dependes de subvenciones. Las subvenciones muchas veces te la dan, pero luego está condicionada. Si has metido en algo la pata, tienes que devolver. Entonces, como experiencia, es chulísima, pero claro, si tú tienes que vivir de algo y para vivir en la sociedad que vivimos necesitamos dinero, pues aquello, mal panorama. Entonces, yo hice los años que pude hacer. A la vez hice unas oposiciones que no saqué la plaza de oposición, me quedé en una bolsa de trabajo y claro, en medio ya ahí iban pasando, ¿no? Los años para adelante, claro, entre una cosa y otra al final ya rondaba los 30 y decidí o sentí o lo que sea, que ya tocaba ser madre, es como, venga, este proyecto. Como proyecto, ojo, cuidado que la maternidad no es un proyecto, es algo que tienes que sentir y tienes que estar muy dispuesta porque te mueve el interior de una forma y si quieres dar buen acogimiento, buen cariño, tienes que trabajarte tú muy mucho. Pero bueno, yo es lo mejor que me ha pasado en mi vida. La maternidad ha sido el mayor de los milagros. También la palanca que ha hecho que como persona me mueva, que quiera ser mejor persona, que tenga mejor interior, que viva y disfrute las cosas con mucho más presente desde otro lugar. Entonces, bueno, es como, va. Y ahí sentí yo, maternidad. Vale, entonces nada, pues ya fui madre en un momento. Y en medio no me he acordado, es verdad. En medio hice varias incursiones en la educación. Estuve dando clases daba de matemáticas, biología, tecnología, bueno, pues clases de ciencias. Estuve dando en dos ikastolas, en dos colegios aquí. Y para mí fue una experiencia súper chula. Me encantó, me llevaba muy bien con los chavales.
También lo pasé mal en algún momento, porque al final eso cuando se te ponen... Hoy en día seguramente viviría distinta la experiencia, pero a ellos también les daría un trato totalmente distinto. Porque ahí también iba con unos patrones, ¿no? Pues de estos de... No, pues los mayores tenemos que ser autoritarios, tal... O sea, no, ahí todavía... pero me llevaba bien, ¿eh? Lo disfruté un montón, me llevaba muy bien. De hecho, cuando se acababa un contrato en verano en una de las ikastolas que estuve, bueno, los chavales me hicieron carteles de despedida, me agradecieron un montón y siempre con una disposición de querer ayudarles también, ¿no? De que entendiesen aquello que estábamos trabajando, que en aquel entonces creo que eran, sobre todo tengo el recuerdo de matemáticas, aunque igual es de la tecnología, pero claro, a la hora de aprobar y tal, igual eran más importantes las matemáticas y no era que aprobasen ellas, sino que entendiesen, coger el tiempo que hiciese falta para que, ¿no? Si estaban atentos y tal, darles ese tiempo de explicar las veces que hiciese falta. Y lo disfruté un montón, es verdad, lo disfruté muchísimo, pero también yo creo que me dio una sensación de que al final se meten muchas horas y a veces tengo la sensación, igual me equivoco, y tú me dejas en comentarios, pero a veces tengo la sensación de que incluso los profesores es como se antepone como el propósito, la vocación que tienen, porque los profesores es vocacional, y cuando tienes familia también es como tienes que meter un montón de horas y al final se queda como desatendida tu familia, ¿no? Entonces, bueno, pues por circunstancias de la vida aquello no cuajó, aunque me gustó un montón. Y entre ponte bien, estate quieto y los años van pasando para aquí y para allí, fui madre. Y una vez que fui madre, además yo cuando fui madre, cuando nació, en el embarazo no, pero cuando nació, ¡buah! Es como se me activó todo el interno. Se activaron un montón de miedos, pero también se activó esa tigresa que llevas dentro de si a mi hijo le tocas, te como, de esta cosa. Se activó una tigresa, una leona, porque yo soy una leona. Se activó una leona interna que antes pensaba que no tenía. Y además estaba yo como súper tranquil pensando ya en atender yo, estar presente con el niño todo el tiempo. Igor hacía su parte de ir al trabajo, traer el sueldo, tal, y bueno, pues ahí íbamos. Y justo, cuando el mayor tenía 7 meses, me llamaron del ayuntamiento. Y ha sido muy curioso también en qué momentos me han llamado del ayuntamiento. Y claro, yo ahí lo que sufrí. Porque era como, por un lado, claro, es una plaza de funcionaria. En ese momento no era interina, pero sí que era un tiempo bastante largo. Claro, y es un puesto cómodo, administrativo, en una oficina, en invierno con calefacción, en verano con aire acondicionado, muy cómodo, andando desde tu casa. Y claro, era como, hay una voz social que aunque yo en ese momento sintiese que lo que yo quería era estar cuidando de mi hijo, que era algo que yo quería hacer, a nivel social hay una voz de, ya, pero esto no lo puedes rechazar. ¿A esto cómo le vas a decir que no? Entonces, bueno, dije que sí. Es verdad que a nivel familiar nos organizamos de forma que Igor cogió Igor cogió reducción de jornada. Yo además tenía lactancia, entonces trabajaba 7 horas. A media mañana me traían al niño para la lactancia. Entonces era muy cómodo y muy bien pensado en ese sentido, ¿vale? Y como familia, bueno, nos estructuramos con ese apoyo de los abuelos, pero que ellos estaban encantados en ese momento. Digo en ese momento porque con el segundo no hubo esa cohesión porque nosotros decidimos que queríamos hacernos cargo nosotros todo el tiempo. Y entonces, bueno, pues se estructuró así a nivel familiar y muy bien. Es verdad que cada trabajo que he hecho lo he disfrutado un montón porque han sido trabajos de cara al ciudadano, o sea, siempre de cara al público y siempre con esta atención humana y cercana, ¿no? Entonces, yo creo que por eso los he disfrutado todos mucho. Bueno, no, iba a decir que igual el que peor, el de la cadena de montaje, pero te diré que no, porque allí in situ me llevaba muy bien con todos, me reía un montón, o sea que en sí luego pasaba bien, pero claro, igual era una cosa que yo no me veía toda la vida haciendo aquello, igual era eso más. Entonces, volvemos a ese trabajo de funcionaria, que todavía no era funcionaria interina, pero bueno, pues ahí ya se alargó. Luego otra vez me quedé sin trabajo y ya estaba con el segundo. Con el segundo me pasó lo mismo, ¿te parece? Que es normal
que yo ya esté, venga, ya está, ahora ya cobro el paro, ya estoy en casa, ya estoy con ellos, me dedico a ellos. Y fue otra vez, con el segundo fue como a los 6, 7 meses del segundo, me vuelven a llamar. Y claro, en esta segunda ocasión sí que ya era, porque hasta entonces era como por temporadas. Ahora sí, ahora ya se acaba el contrato, ahora una baja, ahora tal. En esa segunda ocasión fue cuando ya era una plaza de funcionaria interina, porque era la plaza que yo cubría, la persona a la que lo cubría iba a otro puesto y hasta que mi plaza saliese a concurso o a oposición, me quedaba yo ahí. Entonces podía ser 1 año, 3, 5, los que fuesen. Pues nada, ya me puse otra vez a trabajar y en esta segunda ocasión es cuando nosotros decidimos que nos hacíamos cargo nosotros. Entonces, si yo estaba trabajando, Igor ahora sí que ya no fue reducción de jornada, sino fue excedencia. Y nos íbamos apañando los dos, luego un poco más adelante los dos en reducción de jornada. Entonces, bueno, pues hemos ido haciendo los dos. ¿Qué ha pasado? Que yo ahí al final, ¿qué hice? Como unos 10 años, 10, 11, por ahí. Y me pasó que en un momento dado, luego en medio siempre ha habido como... siempre me están formando, ¿no? Un poco de... Ahí en medio entraron todo el tema de las energías, el tema de los cristales y los oráculos, todo el tema de la canalización. Es como que en esa fase, claro, al ser yo madre ya apuntaba a todos los cambios que iba haciendo en mí. Lo que pasa que, bueno, pues he ido haciendo todos esos cambios teniendo un trabajo con un sueldo. Y en un momento dado ya, ¡pum!, sentí que era como hay una voz interna que me dice que no vuelva, que tengo que dejar mi trabajo. Claro, imagínate el cuadro en casa. Cuando yo sentí eso, le miro a Igor, le digo, mira, hay una voz interna que grita que no vuelva al trabajo. Claro, yo trabajaba media jornada, en aquel entonces ya Igor trabajaba jornada completa y yo media jornada, y entonces era medio sueldo más en casa. Y Igor me miraba y me decía, bueno, es medio sueldo menos, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo tal? Pero en eso por lo menos siempre he tenido en la pareja apoyo, ¿vale? Porque todas estas cosas que te he ido diciendo, claro, ahora las he como aislado y es desde mi visión y desde donde yo he ido haciendo. Pero tú imagínate con la presión social cada vez que hay, tú dejas un trabajo de cooperativa, de montaje que te da un sueldo mensual, la enseñanza, intentas hacer esa parte de investigación. Claro, que esa es la parte que la mayoría de la gente no ve y no entiende, porque está socialmente fuera de lo común, ¿vale? Entonces, ¿dónde estábamos? Que me he ido yo. Me pongo a divagar y a ir para atrás y para adelante. El trabajo de funcionaria interina. Exacto. Claro, esto es como lo último que me ha pasado así heavy, que digas, buah, esto voy a dejar algo que es muy potente, porque además al dejarlo yo no tenía paro para cobrar. Entonces me iba con una mano delante y otra detrás sin saber muy bien qué iba a pasar. Y luego es curioso porque la vida va trayendo cosas y va poniendo delante. Porque en nada dejar mi trabajo yo pensaba emprender, pensaba hacer acompañamientos. Y bueno, ese acompañamiento se ha ido ajustando muy mucho hacia la parte del dinero. Porque claro, en todo ese tiempo en el que yo estaba trabajando, claro, ha habido cambios paralelos en base a la relación mía con el dinero. Entonces, claro, de repente es como, yo he pasado por ahí, yo he transitado un camino al que yo te puedo ayudar a transitar en mucho menos tiempo. Claro, porque si yo he tardado en llegar hasta aquí 10, 12 años, yo ahora con lo que sé, es como, te lo agilizo, te comparto y digo, esto tienes que saber, esto es una creencia errónea, esto es tal, este hábito hay que cambiar, Entonces, en menos de 1 año, todo eso tú lo puedes cambiar. Entonces, bueno, al dejar ese trabajo de funcionaria interina, claro, se abrió como, puedo acompañar desde aquí. También te digo, de una forma como muy empática, también un poco energética, porque muchas veces, bueno, se me van las conversaciones un poco hacia ahí. Sí, la persona a la que acompaña también cuadra por ahí, si no, no, tengo perfiles de todo tipo. Entonces es como muy curioso ver como algo que a priori era como una locura, por eso digo que son ideas de bombero, porque es algo muy sutil que cuando empiezas a cuestionarte a nivel racional y empiezas a analizar, yo no lo hubiese ejecutado nunca, porque era un trabajo cerca de casa, bien remunerado, cómodo, en una oficina, limpio, interactuando con personas, compañeras estupendas. Entonces,
Claro, es un sinsentido dar ese paso, pero hay un algo interno que te empuja a dar ese paso. Entonces, claro, yo en ese sentido también soy muy consciente de que yo tengo ese apoyo, que los dos vamos en unión. Entonces, yo dejo esta parte y sé que la parte económica la sostiene él, con un trabajo fijo. No desmerezco nunca un empleo, nunca, porque yo soy muy consciente de que yo puedo hacer este camino de esta forma porque en nuestra casa entra un sueldo fijo, ¿vale? Entonces, lo mío es, pues eso, que sabes, hay meses mejores, meses peores, pero no tienes una entrada fija. Entonces, claro, y aparte cuando sales de esa plaza de interina, ostras, sales no sabiendo qué va a pasar. Luego de repente miras atrás y dices, uy, se han unido los puntos. Entonces, bueno, por eso digo yo que para mí es muy importante y depende de la situación, no se puede tomar, es como también es sentir esa idea, ¿no? El decir, bueno, no voy a tomar ninguna decisión y dejo que el universo también vaya poniendo las piezas que tenga que poner, porque esto también yo a veces tengo la sensación de que queremos decidir nosotras. Igual no hace falta. El universo ya irá moviendo los hilos que tiene que mover para que las cosas se den. Bueno, una vez de que dejen, voy a beber agua. Voy a beber agua, ¿eh? Que tanto hablar, se me seca. Una vez de que lo que dejé, ahí ha habido otro punto de inflexión también para mí, que ha sido empezar a hacer redes sociales. Bueno, ahí ya las estaba haciendo como al final, pero bueno, de una forma como más, como muy pesada, porque hay que hacerlo. Y en un momento concreto, como hace año y medio o así, igual 2 años, ¿eh? Bueno, ahí, porque esto sí que, mira, ahí por ejemplo pasa justo al revés. Con las redes sociales yo sentí internamente que tenía que empezar a hacerlas, pero lo pospuse. Ahí lo evité, porque claro, me confrontaba a algo para mí muy potente que era mi propia imagen y a todo el juicio y crítica que me hacía a mí misma. Entonces me suponía mucho, no necesito, total, yo ya voy acompañando a gente, las personas a las que acompaño te van refiriendo, te van trayendo, tal, y era como, no me hace falta ahora mismo las redes sociales. Pero había un impulso interno que era, sí, las tienes que hacer y el camino es por aquí. Entonces, aquí es una vez más, las redes sociales no es algo que haga todo el mundo, es algo que hacemos. Parece que hace mucha gente, pero no, hay mucha más gente consumiendo que creando. Entonces, ahí fue otro punto, pero aquí ya, claro, igual ya no es esta parte como más impacto económico, tal, pero sí que hubo un punto en todo esto que dije, vale, si yo tengo que hacer redes sociales, que me paguen. Es como, vale, yo tengo que hacerme, porque va a ser un escaparate para mí, para llegar a más personas, pero ya que tengo que hacer este esfuerzo, que las propias redes sociales me paguen. Entonces, ahí, yo fui muy consciente de que primero tenía que superar esto, el darle a grabar y ponerme yo sola contigo, que luego estarás tú del otro lado, pero aquí estoy yo, al otro lado de la pared no hay nadie. Entonces, yo me veo a mí misma y al principio hay mucho juicio, crítica, no hay naturalidad, yo sonrío mucho, me río un montón, soy como muy payasa diciendo cosas y al principio era como así. Así, y decía, hablaba y yo me sentía fatal porque era como, no soy natural. Y llegó un momento, el año pasado, en septiembre, que dije, esto se acabó, esto lo tengo que superar. ¿Y cómo lo voy a hacer? A lo vasco. ¿Cómo es a lo vasco? Dije, un directo diario en YouTube. Un directo diario. Que no lo tenga que... Claro, porque yo aquí lo puedo parar. Yo ahora me estoy grabando. Lo puedo parar. Lo puedo borrar. Puedo volver a empezar. Puedo decidir no continuar, no subirlo. Pero era como, no, si hago directo, el directo ya se está emitiendo fuera. Aunque no me vea nadie. Pero ya se está emitiendo fuera, ya para tu mente ya es distinto. Entonces ahí decidí que iba a hacer un directo diario en YouTube. Y al principio fueron diarios, luego pero eran como 30. Y hice 30 directos que todavía están ahí, ¿eh? Son de los del principio. Claro, hay que ir a directos para poder verlos. No me acuerdo ni qué decía. Era como, me cojo un tema, venga, oye esto, ¡pum! Y suelto, ¿no? Y sí que hay una diferencia y hay mucha soltura. Pero te diré más.
porque posterior hubo otro clic con esto de las redes también, porque si te has dado cuenta, las redes es algo a veces también, si yo me dedico al dinero y a las finanzas, parece que tienen que ser unas redes, tengo que hablar de dinero y finanzas, súper estructurado, súper serio, súper... Y es como, ya ves que yo no soy así. Yo no soy así. Entonces me llegó la información de que se hacen vídeos reacción. Y yo al principio era reacia, porque hay patrones a eliminar, porque tú haces, son vídeos como muy chorras. Pero no me lo cuestioné, sentía que era algo interno, esto me ha llegado porque me ha llegado a que sí, me enteré de que Facebook paga por eso y dije, bueno, ya activé Facebook que tenía totalmente olvidado y bueno, pues digo, pues vale, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo va? Pam, pam, pam. Digo, vale, pues voy a hacerlo, voy a probar. ¿Qué ha pasado? Que esos vídeos de reacción también mando como mucha soltura porque son muy rápidos. Tú pones y reaccionas y ni lo piensas. Entonces, claro, dan mucha rapidez, mucha soltura. ¿Y cuál y qué? Aquí, ojo, cuidado, sorpresa. Que yo en esto empecé haciendo esos vídeos de reacción, empecé en mayo. Mayo, junio, julio, agosto. 4 meses, vale. La última semana de agosto, primeros de septiembre, bueno, yo ahí tengo mi cuenta de marca personal, la de Olatz Lazcano, ¿vale? Esa es como la oficial y en la que voy compartiendo como más todo el tema de crecimiento, maternidad, dinero, un poco más profesionalizado, pero también un montón de vídeos reacción. Y luego, como se me hacían fácil y sencillo, dije, pues me voy a hacer otras 2 cuentas de laboratorio, porque además al principio me pasó al revés, que pensaba que iba como contaminar y que tenía que guardar y cuidar mucho mi marca personal, que dices, a ver, que al final los vídeos los hago yo y es mi energía y es mi reacción, pero es que yo soy así, si tú a mí me conoces soy así, reacciono así. Entonces me hice 2 cuentas de laboratorio. Esas 2 cuentas de laboratorio son las que se han monetizado. Y claro, todavía es poquito porque llevo poco tiempo, pero claro, esto es como hay que darle de comer. Y mira, en esto te voy a compartir algo que me llama mucho la atención, porque con las redes sociales creemos que todo va a ser ¡pum! Así, que lo vamos a petar y algo tiene, y es como, no, igual que todo, hay que darle de comer y hay que darle tiempo. Tiempo. Yo cuando soy madre, mis hijos no van a crecer de 0 a 18 en 2 meses, van a pasar 18 años. Pues con las redes sociales pasa lo mismo. Y hoy en día, como nos venden mucho, como dicen los jóvenes, clickbait, es esto que es como, ¿no? Como el gancho de venta o esto. Claro, todo es gana X en 15 días. He monetizado mi cuenta de YouTube en 2 días. He ganado tanto. Y claro, dices, luego te pones en real y a ti te cuesta pues 4 meses, 5 meses, un año, lo que sea que te cueste. Pero claro, la cosa es seguir con constancia porque al final realmente se gana dinero por ahí. Pero no le tenemos la paciencia suficiente a las redes sociales porque es todo como muy así, muy rápido. ¿Vale? Entonces, bueno, pues hay curiosidad y detalle al canto porque es verdad que con las redes sociales no me acordaba que también fue un factor de un poco de qué estás haciendo, ¿no? Porque claro, en mi entorno, bueno, yo tengo una prima que sí que hace, muy, muy chula la cuenta que tiene de planes en familia y así, pero claro, es lo mismo, ¿no? Es como los ejemplos que tenía, nadie hacía vídeos reacción, que parece que es como esto muy chorra, pero oye, mi cuenta de Instagram está creciendo. Por ahora, a poquitos. Dicen que es exponencial. Veremos a ver. Bueno, total, que ya ves, ¿ves? ¿Qué de decisiones bomberas han ido pasando en mi vida? Bueno, y no me he metido eso porque ya hice un vídeo hablando de maternidad, porque la maternidad ha sido un antes y un después y lo he hecho totalmente contrario o distinto a lo que en mi época se hacía o estaba establecido. Entonces, bueno, pues ese ha sido, igual me he centrado más en lo que ha sido decisiones profesionales de alguna forma, pero bueno, todo es uno y es verdad que la maternidad ha sido un punto de inflexión muy grande en mi vida para todos estos cambios, para todo este cambiar internamente. Luego me doy cuenta que siempre he sido como muy culo inquieto en ese sentido, siempre he sido muy intuitiva, aunque cuidado con esto, con las etiquetas también, yo me he catalogado y me he identificado como racional y no he sido racional nunca, siempre he sido muy emocional, muy intuitiva, muy de sentir y escuchar a las personas y muy de sentir y escuchar lo que mi alma me va proponiendo y seguir ese camino. Entonces, bueno, no es fácil,
no es un camino fácil, pero se puede hacer y al final es con lo que te quedas tranquila, yo creo. Yo, por lo menos en la vida, en las veces que he ido tomando decisiones, siempre tengo la sensación de que aquellas decisiones que he hecho más porque me han dicho que haga, me han dejado un sabor, un regustín, un poco peor, que luego siempre he sabido darle la vuelta y lo he disfrutado, pero siempre me ha quedado un regustín más así que las decisiones que he tomado un poco desde mi intuición, ¿no? Aunque también te generen dudas luego. Quiero decir que dejar el trabajo de funcionaria interina no es dejar el trabajo y luego decir, oh, qué alegría, qué estupendo, qué maravilloso. También entran dudas, también entran momentos de flaqueza, de miedo, de incertidumbre. Pero es verdad que es como, en el fondo sé que esa es la decisión, que por ahí tenía que ir y por ahí he ido. Y solo depende de mí, nadie más tiene que decidir en mi vida. Bueno, en mi vida yo, mi pareja, mis hijos, los que convivimos por lo menos. Pero el resto, a veces es que no tenemos derecho ni a opinar de la vida de los demás, aunque la gente se sienta con esa cosa. O sea que, a ver, que tenía por aquí una listilla para que no se me olvide nada. Mira, justo te estaba compartiendo. Bueno, esto no, mira, entendí que el dinero no era el problema, sino mi relación con el dinero. La relación con el dinero sí o sí hay que cambiarla. Es como los patrones, los hábitos y las creencias que tenemos están, la mayoría, ¿vale? Que seguro que ahí estás alguien que no. Pero la mayoría los tenemos erróneos, todo esto hay que cambiarlo, sí o sí. Cada vez que elegí mi verdad, la vida se ordenó sola. Es lo que te decía de los puntos. Es como, en ese momento tomas la decisión un poco como, buf, buf, que salto al vacío, sin alas. Yo salto al vacío. Y luego de repente se abren las alas y dices, ah, vale, ahora tiene todo el sentido. Y si volviera atrás lo haría todo igual, porque hoy me siento... Es verdad, sí, sí, sí. Es como, yo no me arrepiento, pero de ninguna, ni siquiera de esos momentos, ni de esos trabajos en los que he hecho porque me han dicho que haga. ¿Vale? Esos trabajos de... disculpa. De la cooperativa en una cadena de montaje, como profesora, trabajos que, o como funcionaria durante 10, 12, 13 años, no sé ni cuántos he estado, no me arrepiento de nada, ni esto en ningún momento, porque cada paso que he dado, cada cosa que he hecho, me ha traído hasta aquí. Y hoy en día es como soy muy feliz, vivo muy bien, muy en paz, aunque tengo mis altibajos. O sea, que viva en paz no quiere decir que a veces me entristezca o me enfade, pero vivo como muy en paz, muy a gusto con mi vida y disfrutando cada momento. O sea que, lo dicho, si estás en este punto donde todo te pesa, donde sabes que algo tiene que cambiar pero no sabes por dónde empezar, escúchate y te invito a que hagas espacios de silencio e introspección. Que pare la mente. Esto es vital e importantísimo. Para cerrar los ojos y que pare la mente. No hacerle caso a la mente para nada. A mí en esto me sirve mucho como observar lo que estoy pensando. Y cuando me pongo como en modo observador de lo que estoy pensando, se calla. Mi mente se calla. Y eso es como estar en ese espacio vacío. O sea que la vida premia la coherencia, no la seguridad. Bueno, yo no te voy a prometer porque yo no soy de prometer. Lo tengo ahí apuntado, pero no. Pero es verdad que cuando eliges de corazón, el camino se va abriendo, pero tienes que tener la confianza y la certeza de que es por ahí. Y si es por ahí y no has tomado esa decisión, tampoco pasa nada. Que estamos aquí para jugar, para aprender y divertirnos. Y sobre todo, trabájate la culpa. No te culpes de las cosas que van pasando. O sea que nada, suscríbete, dale a like, esas cosas que dicen aquí los youtubers, ya sabes. Te abrazo de corazón. Muy chupotolo.